En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes a la senadora, a los senadores, a las diputadas, los diputados presentes, a la secretaría, ministro. Buenas tardes a su equipo y a todos los asistentes. Estamos destinados nuevamente a poder discutir, votar y ojalá, voy a decirlo así, despachar este proyecto en esta comisión mixta. Ya sesionamos el lunes, por lo tanto quedó un tema pendiente. Cualquier otra cuestión requeriría unanimidad, así que le voy a dar la palabra al señor secretario para que nos recuerde, digamos, en lo que estamos, y luego, evidentemente, al ministro, porque es el Ejecutivo el que nos va a traer una propuesta a propósito de la última discusión que tuvimos del artículo 449. Así que, señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Sus señorías, muy buenas tardes. Señor ministro, muy buenas tardes. Invitados, invitadas, muy buenas tardes. Señora presidenta, al comenzar esta sesión, quisiera hacerle presente a sus señorías lo siguiente. Ustedes el día lunes aprobaron por unanimidad, 10-0, una letra I, según texto Senado, para el artículo 287. Estoy en la página 16 de nuestro comparado. Este es un asunto meramente formal de técnica legislativa y lo que pretende es evitar incongruencias o incompatibilidades normativas. Ocurre que ustedes aprobaron para esa letra I la siguiente redacción. El Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al presidente o presidenta de la República, etcétera. Ahí se continúa la norma. Originalmente esa norma decía: el Consejo de Alta Dirección Pública remitirá al ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos. Pues bien, dado que esto se aprobó por unanimidad, es indispensable poder ajustar o adecuar literales que vienen, que están relacionados con esta letra, porque en caso contrario, como digo, se va a producir una desarmonía. Donde dice ministro, tengo que colocar presidente o presidenta de la República. Ok, por unanimidad. Sí, es la adecuación solamente a propósito de... Era la propuesta de Jorge, si no me equivoco, ¿no? Del diputado Alessandri, que todos apoyamos. ¿Les parece? Ok. Gracias. Está en la ley de base. O sea, el presidente puede delegar facultades que el señor presidente, a menos que sean indelegables. Ya, y eso no, esta no es una de las que por eso me quedó la duda si esto no pasa a ser una de las indelegables por el procedimiento. ¿Cómo son indelegables? ¿El presupuesto, por ejemplo? No, el ayuntamiento. Sí, vamos al 449. Gracias, presidenta. Señora presidenta, enseguida hay también pendiente una indicación que presentó el diputado Saúl Alessandri en la sesión anterior que dice lo siguiente. No, esto es una indicación nueva. Esto es nuevo. Dice, incorporar una nueva disposición transitoria del siguiente tenor. La inhabilidad contemplada en el numeral 1 del artículo 1 no afectará a quienes integren la segunda serie del escalafón secundario a la fecha de publicación de la presente ley. Ese numeral 1 del artículo 1 dice lo siguiente. Está en la página 2 de nuestro comparado. No podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del escalafón secundario ni ser incluido en la nómina correspondiente quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, por afinidad hasta el segundo grado o por adopción al presidente de la República, a los senadores y diputados, a los ministros y al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los delegados presidenciales regionales, a los gobernadores regionales, al fiscal nacional y a todos los fiscales del Ministerio Público, al Contralor General de la República, al Director Nacional de Servicio Civil, a los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública y a todo aquel que tenga un cargo directivo de exclusiva confianza o de alta dirección pública hasta el tercer nivel jerárquico en la Dirección Nacional de Servicio Civil. Esta inhabilidad se extenderá por el plazo de un año contado desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo. Y la indicación, reitero, es una indicación para incorporar un artículo transitorio nuevo que dice: la inhabilidad contemplada en el numeral 1 del artículo 1 no afectará a quienes integren la segunda serie del escalafón secundario a la fecha de publicación de la presente ley.
de eso, le da la palabra a la senadora, pero antes de eso, eso es un tema que está votado y por lo tanto requiere unanimidad para empezar a conocer de esa indicación. Senadora. Es que no es necesario porque las leyes no producen efecto retroactivo. Entonces, yo entiendo que no se necesita esa indicación porque esta inhabilidad, si no está en la ley anterior, solo va a empezar a regir a los nombramientos a partir de la publicación de esta ley en adelante. Y si habían algunas inhabilidades que coinciden con las anteriores, nunca pudieron estar en el cargo porque ya tenían la inhabilidad. Eso creo que... Senadora Araya. Y después el ministro. Presidente, yo tengo una duda respecto de esta inhabilidad y lo planteé en su minuto en la discusión, porque estas son normas de derecho público como consecuencia de la anterior rigen in actum. Y aquí se podría entender perfectamente que, aprobada la norma, la persona que está nombrada debería cesar en el cargo por la inhabilidad. Claro, por norma de derecho público. Y la otra duda que me salta a mí, porque claro, la supuesta inhabilidad está planteada en el evento de que una persona que está ligada por parentesco a las autoridades que aparecen ahí quisiera entrar al escalafón de segunda categoría. Con esta norma no podría, pero la pregunta es qué ocurre con una persona que, estando ligada por parentesco a los que tienen la inhabilidad y perteneciendo al escalafón de segunda categoría, se quiere mover. Por ejemplo, se quiere ir de Calama a Antofagasta. Bajo esta norma no podría. Claro, y también me parece muy absurdo que alguien que ya empezó su carrera no se pueda mover y lo dejemos hoy día por un tema, en el fondo, estancado en una situación. Entonces ahí cobra sentido el tema de la... Sí, pero quiero recordar, ministro, le voy a dar la palabra, pero quiero recordar que deberíamos tener esta discusión, si es que hay unanimidad para abrir esta discusión. Evidente que uno pide la palabra para tratar de convencer al resto de que es necesario abrir la discusión, pero bueno, ministro, le doy la palabra y continuamos. Muchas gracias, presidenta. Bueno, por su intermedio saludar a todos los diputados, diputadas presentes, senadores y senadoras también. Respecto a esta discusión, junto con estar de acuerdo con lo que dice la presidenta, de que efectivamente no es norma de la mixta, lo que sí es relevante señalar es que nosotros como Ejecutivo compartimos la opinión que ha recientemente señalado la senadora Sperger. ¿En qué sentido? Y lo dijimos también en su momento, esto se discutió en la Comisión de Constitución del Senado. Lo que señala el artículo 260 que se está modificando, que está en el artículo 1 del proyecto, es que no podrá ser nombrado, en caso alguno, las personas que tengan esta inhabilidad. No hay una incompatibilidad para el ejercicio, sino que para el nombramiento. Todas estas personas ya están nombradas y, por cierto, lo que se origina es que no se van a poder nombrar, una vez vigente la ley, personas que tengan este tipo de parentesco y se genera esta inhabilidad que establece el artículo 260. Esto, salvo que sea una, lo dice muy bien el senador Araya, las normas de derecho público rigen in actum. Que rijan in actum no significa que rijan con efecto retroactivo. Son dos cosas distintas. Entonces, rige in actum, es decir, se genera la inhabilidad hacia el futuro, pero esto no implica que aquellas personas que fueron nombradas se genera algún tipo de inhabilidad sobreviniente. Ese es lo que nos parece que está, ya fueron nombrados, tal como dice la senadora. Así que no creemos que se genere esta incompatibilidad. Y otra cosa distinta es que efectivamente estas personas, al tener esta inhabilidad, no van a poder postular a otros concursos. Pero eso es precisamente el sentido de la norma. ¿Estamos claros o quiere la palabra? Diputado Calisto. Sí, presidenta, a mí me ha quedado claro la intervención del ministro en esta materia, pero ¿dónde queda esto graficado? Me imagino que en la historia de la ley, ¿no? ¿Y la palabra nombrado La exposición que hace el Ejecutivo me imagino que es parte de la historia de la ley que queda como referencia. Pero está en el texto escrito. Sí. Dice nombrado. No, si es así, me parece que está bien. Ok. Bueno, gracias a todos. Señor secretario, 449. Pero sí hay que pedir la unanimidad para volver a... Ah, es que no hay unanimidad. Ya, seguimos. 449. Señora presidenta, ahora hay que dirigirse
al último asunto hay que dirigirse a la página 84, que contiene el último asunto que es objeto de divergencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. Me refiero a la letra C del numeral 25. Ese numeral 25 introduce diversas modificaciones en el artículo 449 del COT. Esta letra C, que aprobó el Senado, dice: no será aplicable al conservador de bienes raíces de Santiago lo dispuesto en el artículo 450 del presente Código. Página 84 del comparado. En la tercera columna. Ministro, como se dio la discusión, suspendimos incluso la sesión pasada, usted lo recordará, para poder comentar lo que nos parecía debería quedar en esta propuesta que hoy día trae el Ejecutivo. Le doy la palabra para que la pueda dar a conocer a la comisión y eventualmente, ¿cierto?, someterla a votación o que alguien pida la palabra. Así que, ministro. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Efectivamente, el Ejecutivo ha presentado distintas propuestas con el objeto de tratar de superar el impasse que hay entre ambas corporaciones, entendiendo que el artículo 449 regula la situación en particular del conservador de bienes raíces Santiago y el 450 le otorga una facultad general a el Presidente de la República para dividir el territorio jurisdiccional de los oficios conservatorios. Dicho eso, la diferencia se produce porque en el literal C del 449 se establece la posibilidad o la imposibilidad de dividir el oficio conservatorio. Y la Cámara rechazó aquello. El Ejecutivo originalmente es de la idea de que no se puedan dividir, o sea, que se puedan dividir los oficios conservatorios por la regla general establecida en el 450. Esa es la opinión inicial del Ejecutivo. Sin perjuicio de aquello, con el objeto de tratar de salvar las diferencias entre ambas corporaciones, nosotros hemos preparado una indicación que lo que busca es una división, podríamos decir, racionalizada y sujeta a un conjunto de criterios. Primero que todo, que para incorporar en el artículo 449, que reemplaza el literal C, que se podrá realizar la división, después de requeridos los informes que establece el artículo 450, siempre y cuando estos informes que reúne el fiscal judicial de la Corte Suprema sean convenientes. Y asimismo podrá requerirse informes de otros organismos públicos con el fin de evaluar la pertinencia de dividir el oficio, en especial en atención a sus implicancias financieras y económicas. Y en lo que no resulte incompatible con este inciso será aplicable lo dispuesto en el 450. Si de los informes referidos se determina la conveniencia de ejercer esta atribución, podrá disponerse una división del territorio jurisdiccional de hasta en 4 registros. Y cada uno de ellos pasará a conformar un solo oficio. En el caso que los informes determinen que no es conveniente, el Presidente de la República no podrá ejercer dicha atribución, sino después de hasta 4 años de dichos informes. Es decir, también se le pone un plazo, cosa de que no se esté solicitando recurrentemente, sino que se haga cada cierto tiempo, en el caso en que se estime pertinente reunir estos informes. Y el decreto en el que se dicte el cumplimiento de lo señalado en el artículo 450 podrá disponerse de la división progresiva del oficio, debiendo señalarse en tal caso los plazos y condiciones. Los nuevos conservadores que hacen referencia a los incisos anteriores deberán gestionar y garantizar la adecuada inversión tecnológica, la implementación de los sistemas operativos que aseguren la sostenibilidad funcional de los oficios y además velar por la continuidad de los servicios registrales. Luego, vinculado con esto, hay una disposición transitoria, con el objeto de proteger el ejercicio de esta atribución. Y en esta disposición transitoria se plantea que dos cosas. Primero, que el actual registro conservatorio será el continuador administrativo del mismo, de manera provisoria, y además también que durante el plazo de 12 meses desde la publicación del decreto que dispone la creación de nuevos oficios, no se podrán celebrar ni modificar contratos individuales de trabajos para el desempeño de funciones en sus dependencias. Esas son principalmente las normas que se establecen en las disposiciones transitorias. Esa, Presidenta, es la propuesta alternativa que nosotros traemos para
tratar de resolver estas diferencias entre ambas corporaciones. Entendiendo que hay, uno podría decir, 3 opciones: que se aplique la regla general, es decir, que se divida conforme a las reglas contenidas en el 450, tal y como ya se han aprobado, que es la posición original del Ejecutivo. Segunda posición, que es la que primó en el Senado, que se genere una indivisión legal, y con eso mantener el literal C del 449, y una tercera propuesta sería una posibilidad de división, pero racionalizada a estos contornos que se establecen en el nuevo literal del 449, más las 2 disposiciones transitorias, o sea, más la disposición transitoria que proponemos. Sí, el que Gracias, ministro. Me pidió la palabra la diputada Flores. Gracias, presidenta. Presidenta, a propósito de la sesión de este día lunes, yo me había quedado con la impresión, más allá de las indicaciones, ¿cierto?, que nos propone el Ejecutivo, de que íbamos a despejar, esto es una cuestión de procedimiento probablemente, primero si es que había piso para la división y luego íbamos a entrar a votar. ¿Eso es lo que habíamos acordado o vamos a votar inmediatamente la proposición de las indicaciones del Ejecutivo? Diputado Soto. Gracias. Gracias, presidente. En el mismo sentido, la diputada Camila Flores, yo creo que son 2 decisiones que uno las puede separar metodológicamente. Una, si estamos de acuerdo en dividir este mega conservador de bienes raíces de Santiago, la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados es que se divida en 4. Eso está en el comparado. Ahí está, división en 4 en esta misma ley. Y si se rechaza, bueno, quedan las cosas como están. Y si se aprueba, veremos la manera de ver las medidas que se pueden tomar para poder realizar o ejecutar esa división. Creo que son las 2 decisiones, ¿no? El resto demos facultades para que sí, para que no, y de cada... No. Son 2 decisiones súper simples que han estado en el centro de este debate y que yo sugiero, creo que igual que la diputada Camila Flores, que despejemos lo primero es primero, si se divide o no se divide. Sí, gracias, diputado. A ver, lo primero es lo primero. No hay primera sin segunda. Ya, a ver, pero les pido silencio para poder explicar un poquito, no solamente el procedimiento, sino que al final del día en lo que estamos, ¿no? Ministro. Ya. No estaba hablando, pero a ver, lo que pasa que, y lo voy a decir así, en el Senado, y la verdad es que con voto, me atrevería a decir, de la mayoría evidentemente de la comisión y de quien está presidiendo esta mixta también, decidimos por no dividir. Hagamos un poquito de historia. Ya, se fue a la Cámara y efectivamente se propuso dividir en 4 y varias cosas más. Y la sesión pasada, esta semana todavía, la sesión pasada, en estricto rigor, había votos para no dividir. Va a ser totalmente transparente, además que aquí todos los que han venido desde el día 1. Y lo que dijimos fue, bueno, que como bien decía el ministro al inicio de su reciente intervención, es si se decide como regla general o incluso en el permanente la indivisión, dejemos un procedimiento por ley, porque eso sí creo que es una cosa intermedia a propósito de que estamos en una mixta respecto a lo que ocurrió en el Senado y en la Cámara, dejemos procedimiento para que, y ahí van las reglas, ¿cierto?, previos informes, con un plazo para que no estemos a cada rato con esta cuestión y que termine a modo de presión después de, ¿cuánto quedamos? 4 años, con un continuador legal claro, que aquí yo creo que hay que dejarlo de manera más expresa, en un máximo de 4 registros, por lo tanto, en definitiva, dejar un procedimiento por ley para que el próximo presidente o presidenta decida, e insisto, previo a los informes, ¿cierto?, si así además lo establecen, ¿cierto?, estos informes, proceder entonces a esa división. Es como, por eso creo que sinceramente no es una cuestión que sea una o la otra, sino que es la claridad de que vamos a despachar, ojalá, el proyecto con la indivisión y luego eventualmente con este procedimiento. Como yo ya más encima acabo de decir,
lo que voté originalmente, creo que estamos de manera muy transparente diciendo lo que eventualmente podría proceder o no. Pero sí, por último, y aquí ya al menos termino y vuelvo a dar la palabra, creo que con todo lo que ha demorado este proyecto, y voy a decir con todo lo que ha costado en el más amplio sentido de la palabra, no dejar un procedimiento por ley para que eventualmente alguien, el presidente o la presidenta, ¿sí? O la presidencia, alguien decida en su momento si la cosa no anda bien, solicitar estos informes, sabiendo cuáles son las reglas claras. O sea, creo sinceramente que es, a mi juicio, y hablo por mí en este caso, una cuestión de responsabilidad dejar un procedimiento más o menos prudente, establecido en la ley, y no que el gobierno que llegue se le ocurra hacer lo que sea. Entonces, yo estoy entendiendo que, insisto, como regla general es la indivisión, pero si un próximo gobierno decide dividir, tiene que evidentemente, a propósito de las reglas que eventualmente votamos, pedir los informes que correspondan. Estas son llegar a 4 como máximo, lo del continuador, que aquí lo veo más o menos, pero bueno, lo quiero volver a recalcar, que a todo esto, que no puede estar todos los años creyendo que está bien o que está mal, o sea, que le tocará al próximo gobierno, porque eso, entiendo, responde el tema de los 4 años, evaluar nuevamente si se piden o no los informes. Entonces, yo no tengo ningún problema, lo digo de esta manera, conducir esta comisión a que opere la mayoría y que pase lo que tenga que pasar, pero sí creo que por responsabilidad que estoy conduciendo esto y por todo lo que ha demorado esta ley, o establecemos una cosa por ley, o derechamente sabemos que aquí a 20 años más la cosa va a seguir como está, para no ahondar en los detalles. Tienen la palabra. Diputado Soto. Presidenta, yo insisto en lo que se ha planteado acá. Comprendo sus preocupaciones y las comparto. Si es que se acuerda dividir, efectivamente hay un trabajo que hacer. No es simplemente adoptar la decisión, sino que hay que abrir una segunda discusión para poder resolver varios problemas que eso va a generar la transición. Pero creo que es ineludible que en esta comisión nosotros tengamos que tomar esa decisión. Y yo le pediría que pusiéramos en votación precisamente si se divide tal como lo acordó la Cámara o no. Y en base a ese resultado tomemos las decisiones posteriores. No, si se divide por 4, o no se divide. No, pero es que una cosa es que primero toman la votación de si estamos de acuerdo con dividir o no, Ah, y estamos en la segunda ok, eso. si administrativo. Vamos a terminar igual que el día lunes y sin problema. Diputado Calisto. Presidenta, mire, yo creo que acá hay posiciones que están bastante... O sea, yo creo que hay algunos que están por dividir, otros por no dividir el oficio. Y creo que podríamos buscar un camino intermedio como el que usted ha planteado. Y podría ser un acuerdo de la comisión y con respaldo de la posición del gobierno. Particularmente que efectivamente hoy día sea indivisible, lo que usted ha dicho, y que quede sujeto a un mecanismo en el caso que el presidente lo determine en el futuro. O sea, porque tampoco para no salir con una división tan bizantina, una comisión mixta, digo. O sea, la idea es poder llegar a un acuerdo. Si no, bueno, hay que votar, ¿no? Gracias, diputado. La senadora Ensberger y el diputado Soto. Diputado. Gracias, presidente. Gracias, Luz. ¿Sabes lo que no me gusta del procedimiento que se propone como alternativo? Que no es que el presidente de la República tenga un plazo para hacer la división, una especie de transición, sino que se le deja la atribución de hacerlo, pero en una cuestión que es muy rara, que el presidente de la República se someta a 2 condiciones. Uno, que tenga un informe del fiscal judicial de la Corte Suprema, que es un funcionario de otro poder, que es una condición de procedencia, y además que puedan requerirse informes de otros organismos públicos, que no se identifican, otros organismos públicos, que pueden ser algunos de su propia dependencia, a fin de evaluar la pertinencia de dividir el oficio, en especial en atención a la implicancia financiera, etcétera. No es nada claro. Es una ambigüedad que deja varias salidas para no hacerlo nunca. Por eso no es atractivo, porque a lo mejor esto nunca va a ocurrir,
porque basta que cualquier organismo que no se identifica diga, mire, no es aconsejable, o de alguna razón para que simplemente no se haga nunca. Si uno estableciera un DFL o un reglamento con fechas claras, con la decisión clara, yo no tendría problema, pero la decisión de dividir no está clara ni aún en esta propuesta. Ese es el punto, yo creo que es evidente. La senadora y después el ministro. Gracias, diputado. Presidenta, a mí me parece que eso es lo lógico, porque es igual que el 450. Se le crea la facultad al presidente, ¿no es cierto?, de crear nuevos oficios, de agrupar algunos en comuna, de dividir otros, pero es una facultad que es el presidente quien va a decidir si la ejerce o no. ¿Por qué tendría que ser distinto en Santiago? Yo lo dije la otra vez, probablemente por su porte, qué sé yo, pero es la facultad del presidente el que tiene que decidir si ejerce o no esa facultad. A mí yo no veo la contradicción con lo que propone en la última propuesta del Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo con eso. Probablemente no es que sea indivisible, no es que el proyecto tiene que establecer que sea indivisible. Lo que el proyecto va a establecer es que el presidente va a tener la facultad de dividir o no cumplidos ciertos requisitos. Eso es lo que yo entiendo. No es que va a decir una norma el conservador de bienes Santiago indivisible, no. Lo que va a decir el 449, que el presidente va a tener la facultad de poder dividirlo para cuál debe obtener tales cosas. Si le va mal en la solicitud al presidente, no se puede volver a ejercer en 3, 4, no sé en qué años, para que tampoco todos los años estén en la incertidumbre si se va a dividir o no. Eso. Exactamente. Era la diputada Flores y el senador Araya. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, solamente porque quiero refrendar la posición del diputado Calisto por su intermedio y de cierta manera decirlo un poco más en simple. No hay quiebre en el equipo. No. Dejar regulado un procedimiento para poder dividir el conservador de Santiago nos parece indispensable, que tenga que quedar. Pero no estamos de acuerdo necesariamente con que se tenga que dividir ahora. Ese es el tema. Pero no por eso nosotros vamos a obligar a que esa decisión traspase los años, los presidentes. O sea, si el día de mañana un presidente de la República toma la decisión potestativa de hacerlo, que sepa cuál es el mecanismo que tenga que hacerlo. Eso, presidenta. Gracias. Eso es. Muchas gracias. Senador Araya. Gracias, presidente. Mire, a ver, yo vuelvo a la pregunta inicial que hice cuando comenzamos a discutir este artículo. O sea, ¿cuál es la razón de querer dividir? Yo creo que en esto el que único que ha tenido un grave sinceridad es el diputado Soto. En el fondo le molesta que haya 3 personas que producto de una designación pública sean súper ricos. Entonces, claro, desde esa aproximación uno podría decir, mira, ok, este es un servicio que funciona bien, entonces lo resolvemos dividiéndolo o se resuelve de otra forma. Del Ejecutivo ha tenido alguna no zigzagueo, sino que lo ha defendido más bien por las atribuciones presidenciales, que siempre son discutibles porque, como lo decía en la sesión, uno le puede poner límite. Yo quiero insistir, no quiero anticiparme en la discusión y de la votación que va a pasar. Yo en principio sería partidario de no dividir, porque este es un sistema que funciona bien. Entonces, si queremos atacar el tema de los súper ricos, como dice el diputado Soto, probablemente la situación puede ir por otro lado, por ejemplo, un tema impositivo, en el mismo tema tarifario que puede fijar el Ejecutivo. Si se llegara a optar dividir, yo tengo serias dudas con la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, porque deja sin resolver una serie de temas. Y probablemente lo que el diputado Soto quiere atacar, que no existan súper ricos, lo que va a hacer es crear 3 nuevos súper ricos, porque está dejando la gran mochila al conservador, que son el convenio colectivo en el conservador de Santiago, que probablemente ya no va a tener los mismos ingresos, las mismas transacciones que tiene hoy día. Entonces, en esa lógica, si es que se llegara a aprobar la división de Santiago, estaría de acuerdo en que se divida y que el reglamento quede establecido expresamente por ley, no en la forma ambigua como está hoy día. En además no utilizar las palabras como corresponden, colocar conveniente en vez de favorable. O sea, es un tema, ¿cuál es la razón de conveniente favorable? Y hacerse cargo, y aquí hay que hacerse cargo también de 2 temas que yo creo que no podemos eludir. ¿Qué es lo que ocurre con el convenio colectivo de los trabajadores? Porque eso, por decreto, el decreto no puede pasar por sobre la ley.
Y aquí vamos a enfrentar a normas que están en el Código del Trabajo que el decreto no va a poder tocar y que al final eso puede terminar siendo un verdadero problema o una mochila para el que quede en el de Santiago, que es el último continuador legal. Y dos, también, tampoco queda muy claro qué es lo que ocurre con los actuales conservadores que están en el ejercicio del cargo. O sea, por ley lo vamos a dejar que ese sea el de Santiago y no le vamos a dar el derecho de opción a salir y ir a formar un conservador nuevo. Entonces, esos son los temas que hay que despejar y también yo creo también que tienen que ver algunos criterios mínimos respecto a cómo se hace la división. Porque si no, lo que puede ocurrir, que en la eventualidad que el presidente consiga el informe favorable de la división, puede ser el presidente X, que no va a ser el presidente Boris, sino el que venga, puede armar de forma tal la división que crea un súper rico, que es justamente lo que el diputado Soto quiere evitar, porque no tiene parámetros. Entonces, aquí esto hay que colocarle un parámetro, o sea, no es solo el informe, sino decir, el informe tendrá que considerar A, B, C. Exactamente. Entonces, si se llegara a aprobar la división, yo estaría que esto fuera por división por ley y con una serie de parámetros respecto de cuáles son los criterios para poder dividir. Y además, y hacerse cargo en forma expresa, y esto yo no tengo muy claro cómo resolverlo, lo del convenio colectivo de los trabajadores. Porque ahí efectivamente hay un convenio colectivo, la figura es bien compleja porque más producto de la ley Andrade, en el fondo el continuador legal es quien asume el cargo. Y aquí, claro, aquí en el fondo estamos dejando al conservador de Santiago, que se le saca una serie del territorio jurisdiccional, él es el continuador legal. Entonces, ¿está en condiciones ese conservador de asumir el valor del convenio colectivo? Entonces, es un tema que hay que abordar y como lo decía el resto de qué es lo que ocurre con los que están en ejercicio, porque yo creo que ellos tienen derecho adquirido respecto de, entre comillas, la propiedad del cargo. Entonces, no podemos llegar tampoco a decir, mire, los vamos a dejar en esta situación que puede ser una situación bastante compleja. Gracias, senadora. Entonces, miren, si sometemos a votación, o si someto a votación ahora, si se divide o no se divide, quiero que entendamos bien la consecuencia. Si se divide, evidentemente tenemos que entrar de lleno a ver cómo se divide, ya. Pero si no se divide, a propósito de lo que decía la diputada Flores y otros más, no se divide ahora, por decirlo de alguna manera, pero luego tendremos que tomar la decisión si queda un procedimiento o no para que el que venga tenga las normas claras establecidas por el legislador y no que ocurra lo que eventualmente se decidió en la Cámara de que se decía con potestad reglamentaria, ¿me explico? Entonces, ¿tenemos esa claridad? Ok, entonces, señor secretario, sometamos a votación primero, hasta esta altura no se voy a decir la idea, parte del artículo, no, eso, ya. Gracias. La propuesta del Senado. Y la propuesta del Senado es la indivisión. O sea, si no quiere que se divida, a favor. La señora presidenta somete a votación entonces el texto del Senado que establece la indivisión del conservador de bienes raíces de Santiago. Voy a volver a leer la norma para que quede absolutamente clara. Y para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta ley. No será aplicable al conservador de bienes raíces de Santiago lo dispuesto en el artículo 450 del presente código. Senadora, señora Gensperger. Presidenta, yo voy a fundamentar mi voto, porque esta votación es un poco extraña. Yo voy a votar condicionado. Lo que pasa es que, claro, yo voté a favor porque no se divida. Hoy día yo estoy a favor de que se divida siempre y cuando se establezca el procedimiento acá. Entonces, entonces me abstengo, porque si gana el mantener lo que está en el Senado, después no se va a poder hacer un procedimiento. No, yo no sometí a votación eso. Está bien que la senadora lo diga ahora porque es ahora el momento. No. Lo primero que estamos diciendo es, por decirlo de alguna manera, en este momento, ¿qué va a ordenar la ley, verdad? Porque entra en vigencia, la ley opera. Entonces, nosotros, a ver, lo voy a decir así. Si gana que no se divida, no se va a dividir entrando en vigencia la ley. Pero la segunda votación que vamos a hacer es que quede en la ley un procedimiento para que el próximo gobierno vaya a la ley y tenga claridad de cuál va a ser el procedimiento a seguir. Me abstengo. Perdón, presidente, es que yo entendía al revés del tema. Yo entendí lo que estábamos votando ahora, era que no sé si había los que votaban a favor del Senado, era porque no hubiera división y como consecuencia del anterior no hay procedimiento de división.
Si se llega a rechazar la tesis del Senado, ahí se entra la segunda discusión que plantea la senadora Bensperger, que se divide y cuál es la forma de división, por facultad del presidente o por ley. Entonces la primera votación es solo si se admite la división. Si gana esa propuesta, si gana la O propuesta sea, del para Senado, dejar un procedimiento, a ver, para Sí, dejar sí. un procedimiento establecido, Tendría que tendríamos que rechazársela al Senado. rechazársela del Senado. y ahí vendría Ok. la segunda discusión de presentar Bueno, la indicación. Eso es lo ok, que entendió la votación. ya, pero que por eso digo yo, si al final vamos a someter a votación lo que acordemos acá. Entonces, para entrar en que un procedimiento quede establecido en la ley, tendríamos que rechazarlo del Senado. Ok, para dejar un procedimiento establecido. En contra del Senado, entonces. Contra el Senado. Senador Soraraya. A favor del Senado. Diputada Sora Flores. Diputada señora Musante. ¿En contra del Senado? Diputado Sor Calisto. A favor del Senado. Diputado Sor Lavín. Diputado Sor Soto. Es feo decir en contra del Senado. Señora Presidenta. En contra de la propuesta del Senado. Más el reglamento de división. 5 rechazos por 3 afirmativos. No, le voy a hacer la... Señora Presidenta, resultado de la votación. 5 votos por el Sí, rechazo, pero eso no lo resuelve 3 la por la probabilidad. afirmativa. Ya, vamos que el procedimiento quede establecido en la ley. Ya, volvamos a la propuesta del Ejecutivo, ministro, para no desconcentrarnos. Volvamos a la propuesta del Ejecutivo. Y en la propuesta del Ejecutivo, le quiero pedir que nuevamente, más que leerla esta vez, o bueno, leerla, no sé, pero le expliquemos porque efectivamente habían cuestiones que, a propósito incluso de lo que se ha dicho, tenían que quedar como lo del continuador legal. Se supone que en el primer inciso algo se dice, pero la verdad yo prefiero que sea más claro, no sé. Así que bueno, le doy la palabra. Presidenta, entendiendo que el objeto es que exista la división, lo que nosotros estamos proponiendo es que esta división sea con el procedimiento que está en el 450 más estas reglas especiales. En el 450 actualmente se le requiere para la división un informe del fiscal judicial de la Corte Suprema, que reúne a su vez los informes de las Cortes de Apelaciones respectivas. En este caso se requerirá el informe como para que proceda la división, se tiene que requerir el informe del fiscal judicial de la Corte Suprema y este informe tiene que, el que reúne el resto de los informes, tiene que ser conveniente. Efectivamente esa palabra podría ser que sea favorable, para que quede más claro. Otros informes que podría eventualmente requerir, pero esto es una facultad del presidente de la República, son, por ejemplo, eventualmente un informe de la Fiscalía Nacional Económica, un informe de otros organismos que evalúen la pertinencia de dividir, pero estos no son condición para la división. El único que sería condición para la división es el informe del fiscal judicial de la Corte Suprema. Y eso es como la primera parte del procedimiento. La segunda parte del procedimiento es que si se determina la conveniencia, este se podrá dividir hasta en 4 oficios. ¿Ya? Y por otra parte, esta facultad se puede ejercer una vez si los informes no son, o el informe del fiscal judicial de la Corte Suprema no es favorable, se tiene que esperar 4 años para volver a ejercer la facultad. Y luego en los transitorios, lo que nos parece que es más relevante es, por una parte, quién va a ser el oficio que continuará con las obligaciones legales y la responsabilidad adquirida. Ahí se puede ser más claro para que sea aquel que tenga asiento en la Comuna de Santiago. Y luego, una regla que nos parece que es relevante es que también durante los 12 meses contada de la publicación del decreto que dispone la creación de nuevos oficios, no se podrán celebrar ni modificar contratos individuales de trabajo para el desempeño de funciones en sus dependencias. Creemos que estos son los contornos para proceder a la división. Por cierto, uno podría detallar un procedimiento mucho más lato, sin perjuicio de aquello.
hacernos cargo de situaciones particulares que tenga cada uno o que tenga el oficio en su totalidad. Nos parece que no es lo más adecuado en términos legislativos, pero de todas maneras con esto nos creemos que los contornos para la división son razonables. Senadora Araya, senadora Enzberger. Gracias, Presidenta. Como le dije en mi intervención anterior, creo que la propuesta del Ejecutivo no es suficiente para establecer un procedimiento. Yo valoro que en este caso sí se exija el informe favorable del fiscal judicial de la Corte, pero creo que aquí a esta norma le faltan a lo menos 3 elementos. El primero, tiene que haber un elemento de cuáles son los contornos de la división, porque vuelvo al ejemplo que le planteaba, que decía recién, lo que puede ocurrir es que el presidente que venga puede generar un súper rico en contra de lo que plantea el diputado Soto, producto de que arma una división que en el fondo tenga una división arbitraria, porque acá no hay ningún criterio de división, que lo fije de tal forma que deje un oficio que genere una utilidad gigantesca versus otro que tenga utilidades muy menores. Segundo tema, vuelvo a insistir, aquí hay que resolver el tema de los trabajadores. No es un tema menor de qué es lo que va a pasar con los trabajadores, porque si no lo que va a ocurrir que por defecto, como ellos son trabajadores del oficio de Santiago, van a quedar en el conservador de Santiago, que no necesariamente podría estar en condiciones de soportar el valor del que tiene hoy día el convenio colectivo. Entonces aquí tiene que haber alguna norma respecto de qué va a ocurrir con los trabajadores. Y lo tercero que también hay que despejar acá es qué es lo que ocurre con quienes hoy día actualmente están ocupando estos cargos. Porque ellos ganaron un cargo en propiedad con una condición que estaba establecida para servir determinado territorio jurisdiccional. Entonces, a lo menos yo creo que a ellos debe dársele la opción de poder elegir en el evento de crearse un nuevo oficio, de si se trasladan al nuevo oficio o se quedan en Santiago. Esos 3 temas como para darle contorno a la indicación del Ejecutivo. Gracias, senador. La palabra al senador Enzberger y después el ministro. Porque a propósito de esos puntos, es bueno que el Ejecutivo... Después la senadora, ministro, le doy la palabra. Senadora. Sí, yo tengo una sola duda. En términos generales, a mí me parece bien. Creo que sí se puede agregar algunos de los puntos del senador Araya y queda más completa. Sobre todo, me preocupa a mí efectivamente la distribución equitativa de las comunas, ¿no es cierto?, que va a quedar en cada uno de los 2, 3 o hasta 4 nuevos conservadores que se puedan crear. La duda que tengo yo es qué va a pasar con los conservadores actuales de los registros de hipoteca y gravámenes y de interdicción y prohibiciones. Esos cargos que los que están hoy día ejerciendo eso, publica esta ley y si se ejerce esta facultad desaparece. Los que hoy día están ejerciendo en el conservador de gravámenes y hipoteca y el interdicción y prohibiciones. ¿Qué pasa con esos funcionarios? ¿Mueren? ¿Mueren si...? No mueren, pero se les acaba, se extingue... Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Para hacernos cargo de las dudas, creo que es perfectible, como siempre, las propuestas. Por ejemplo, de la propuesta que presentamos, se cambiaría la palabra conveniente por favorable en la primera parte. Luego, en el segundo inciso, dice, si de los informes referidos se determinare la conveniencia de ejercer esta atribución, podrá disponerse la división territorial del territorio jurisdiccional, permitiendo la existencia de hasta 4 registros. Uno podría poner ahí, entre paréntesis, esto lo estoy pensando en el momento, asegurando que cada uno de estos registros o que tengan en términos económicos y financieros sustentabilidad y sean equitativos, ¿no? Pero uno puede ahí poner una regla que establezca que tengan cierta equitatividad los 4 oficios en los que se divida. Respecto a los conservadores actuales, hay 2 que por la aplicación de esta ley cesarían en su cargo al año. ¿Ya? Y respecto de lo del... ¿Al año de que se quiere ejercer la facultad? No, al año por las normas que hemos aprobado. Sí. Y por ende quedaría una persona, el resto quedaría con interino, habría que hacer los concursos respectivos para que asuman los titulares, pero con la vigencia ya de la nueva ley. Y respecto a
el derecho a opción, a nosotros nos parece que en general cuando se ejerce estas facultades que se ejercen actualmente conforme al 450, los conservadores, por así decirlo, no tienen opción de escoger. ¿Ya? Nos parece que eso se debería mantener. No creemos que deban tener algún tipo de opción por el hecho de estar ejerciendo este oficio, porque se está creando uno nuevo. Se mantendrán en aquel que sea eventualmente el que continúe, en el caso de la persona que va a quedar, pero no que tenga un derecho a opción, porque eso ya altera de manera importante las reglas del propio proyecto en su conjunto. Ok, quiero decir lo siguiente. Tenemos dos opciones. Voy a esta altura, después de tantos años, o votamos la propuesta del Ejecutivo, o, por eso, senador, pero deme un minutito, estoy con usted en esta pasada, o votamos la próxima y, ministro, se recoge un poco lo que se dijo acá, entendiendo que al final convengamos la decisión es dividir, por lo tanto, con mayor razón, tenemos que, y yo le pido que se recoja, por ejemplo, que quede claridad, ¿cierto?, respecto del continuador legal, lo del derecho a opción, yo estoy de acuerdo con el senador Araya, respecto del tema de la territorialidad, yo creo que ojalá dejarlo con la mayor claridad los criterios, o sea, claro, nadie está pidiendo que traigamos aquí con qué comuna se va a quedar cada uno, pero que haya criterios definidos para que no caigamos en lo que eventualmente puede ocurrir. Y bueno, ya... no, por eso ya citaremos, así que por haber avanzado se levanta esta sesión. No puedo... No.